A mediados del siglo pasado existió un peleador llamado Primo Carnera, un gigante italiano que peleó en los pesos pesados. Se tendría que esperar cerca de 50 años para que se volviera a ver otro gigante en el boxeo. Este hombre sí sobrepasó todos los límites, llegando a medir 212 centímetros y pesando por encima de los 150 kilos. Un hombre que levantó el cinturón mundial. Nadie fue capaz de noquearlo. De 53 peleas alcanzó 50 victorias, de ellas 34 por nocaut. Un hombre con una vida muy complicada, pues su condición no era nada normal. Nadie lo cogía en serio y todo mundo lo miraba con el morbo de que era un gigante sobre el ring. Sin embargo, detrás de aquella bestia gigante existe un hombre culto, estudiado y muy inteligente. Un hombre que luchó por sacar su sueño adelante, aun cuando nadie lo quería realmente en el box. Esta es la historia del gigante Nikolai Valuev. Nikolai Valuev. Nikolai Sergeyevich Valuev nació el 21 de agosto de 1973 en Rusia. La adolescencia para Nikolai no fue nada fácil. Él siempre era el más grande del grupo. Normalmente sobrepasaba a todos sus compañeros y por su estatura lo único que le aconsejaban era que jugara baloncesto. Aún Nikolai no sabía qué hacer con su vida, pero en su adolescencia empezó a ver peleas de Muhammad Ali y para él todo cambió. El boxeo se le metió en sus venas y nadie le pudo sacar de la mente que él quería ser boxeador. Para este tiempo Nikolai no hacía sino crecer y crecer y llegó hasta los 2 metros con 12 centímetros. Era un gigante y su tamaño le hacía que para el boxeo no fuera lo más técnico posible. Sin embargo, tenía mucha fuerza y se convertía en un rival interesante. Lastimosamente para él, no era visto con seriedad. Todo mundo lo único que quería ver era el gigante, pero era por el morbo de ver un hombre que se salía de los estándares. Ya pesaba alrededor de 150 kilos y Nikolai sobrepasaba a cualquier persona. Sin embargo, su pasión era el boxeo. Nada de lo que le decían en contra de eso hacía mella en su sueño. Ese era el objetivo que él tenía. No había ninguna otra opción para él. Nikolai se oponía hasta a los mismos hombres que no lo querían dejar entrar al boxeo, pues pensaban que no tenía mucho futuro y que por su estatura no podía llegar a ninguna parte. Sin embargo, como les digo, Valuev no prestaba atención a nada de lo que decían otros. Ese era su sueño y era el único que podía tomar decisiones ahí. Así que no hizo más de 12 peleas como amateur y llegaría el momento de debutar como profesional. Eso lo hizo en Alemania. El 15 de octubre de 1993 le ganó al estadounidense John Morton. Y así empezó una racha de peleas que cuando completó 18 ganó el título ruso de los pesos pesados. En esas 18 peleas noqueó a 13 rivales. Para este momento, él llamaba mucho la atención por lo que les decía. Un hombre de 212 centímetros y con el peso que tenía, era imponente verlo sobre un ring. Nadie podía dar su estatura, así que él siempre era el más gigante en el cuadrilátero. Por sus condiciones empezó a ser llamado como el gigante ruso, la bestia del este, Nikolai Pitersky o Kolai Mazo, y era inevitable que lo compararan con el villano de Rocky V, Iván Drago. Nikolai tuvo que pasar momentos muy difíciles, pues todo mundo lo veía como una bestia. En varias ocasiones tenía que decir que no, que él era una persona común y corriente, que tenía buenos sentimientos, que era una buena persona, que no era solo su apariencia, que era una persona culta detrás de aquellos puños. La gente estaba acostumbrada a que antiguamente los gigantes o personas con estas condiciones se veían solamente en los circos. Nikolai quería cambiar esto y siguió peleando, acrecentando su récord. Pocos hombres pueden conseguir un récord como él, hasta que en el año del 2004 completaba un total de 36 peleas. En la pelea número 37 ganó el título intercontinental y así iba subiendo en el escalafón para poder pelear por un título mundial. Defendió el título intercontinental en varias oportunidades, hasta pelear con Clifford Etienne. Etienne había peleado con Mike Tyson. Etienne perdería esa pelea contra Valuev y también Nikolai puso final a la carrera de Clifford Etienne.
Nicolai Valuet iba amontonando nombres importantes en su récord hasta que le llegó la oportunidad por un título mundial. Sería nada más y nada menos que John Ruiz, el primer hombre de ascendencia puertorriqueña que se convirtió campeón mundial en los pesos pesados. Ruiz había ganado el cinturón mundial solamente 3 peleas antes y tuvo que defender su título de la WBA contra Nicolai Valuet. El ruso tenía la oportunidad más grande de su vida y era convertirse campeón mundial. Después de 12 rounds, Nicolai Valuet vería los grandes resultados de luchar tantos años en contra de la corriente. Nadie lo tomaba en serio antiguamente y después de 12 años como profesional se convirtió en campeón mundial, ganándole a Ruiz y levantando el cinturón de la WBA de los pesos pesados. El gigante ruso consiguió lo que nadie pronosticaba que podía llegar a conseguir. Ha sido tan triste y morbosa la forma en la que ha sido visto Valuet a lo largo de su carrera que en varias ocasiones tuvo que decir que él era un caballero, que él era una persona común y corriente, encantado de la poesía, la música clásica, queriendo mostrarle al mundo que es una persona culta. Su familia y sus hijos hacen ver el verdadero Nicolai Valuet, fuera de lo que para algunos era un monstruo que se paraba encima del ring. Defendió su título contra Owen Bett y una de las peleas más importantes que hizo, esta porque la hizo en Estados Unidos, fue contra Monte Barrett. Para esta pelea hasta Don King estaba en primera fila. El ruso esa noche dio un gran espectáculo. La pelea se pactó para 12 rounds. La pelea fue emocionante, pero para los aficionados que apoyaban al ruso, pues Barrett llevó muchos golpes ese día, tanto que no pudo terminar la pelea, acabándose en el round número 11. Nicolai seguía sosteniendo su título mundial, así como también lo hizo contra Jimmy McLean, y en la pelea número 48 se enfrentaría contra Ruslan Chagaev. Ese día perdió el título mundial y era la primera vez que perdía una pelea después de 48 encuentros. El gigante había alcanzado unos números sorprendentes, casi 50 peleas invicto, y algo que hay que resaltar es que no perdió por nocaut. El gigante para estos momentos ya pesaba más de 160 kilogramos y enfilaría las baterías para buscar nuevamente el título mundial, así que volvió a enfrentarse contra John Ruiz. En el año 2008 volvió y ganó el ruso la pelea, llevándose el título mundial WBA de los pesos pesados nuevamente. El ruso, al que nadie lo tomaba en serio y todo mundo miraba con morbo, se había convertido 2 veces campeón mundial de los pesos pesados, con un total de 51 peleas y solamente una derrota. La mayoría de victorias fueron por nocaut. Para su pelea 52 pondría un gran nombre en su récord, porque el hombre que le había ganado a Mike Tyson años antes se enfrentaría contra él intentando ganar nuevamente el título mundial. El ruso ese día fue fuerte con Evander Holyfield. La leyenda estadounidense no pudo contra el ruso, perdiendo la pelea por puntos después de 12 rounds. Valuev gets hit with a counter. Good hook by Valuev. Yeah, but back comes Evander moving away, moving both ways. Valuev and countering. Ese día ganarle a Holyfield se convertiría en una de las victorias más importantes de su carrera. Sin embargo, la vida para el ruso no ha sido nada fácil. Las burlas por su tamaño y su condición han sido frecuentes por sus rivales, y de esto no se escaparía David Haye, un peleador inglés que iría por el título mundial de Valuet. Antes de la pelea realizada en noviembre del 2009, David Haye se había burlado de Valuet, diciendo que olía muy feo, que parecía un oso peludo. Sin embargo, el ruso en aquella pelea dio la batalla, aguantó los 12 rounds, perdiendo de todas formas la pelea. Hay que tener en cuenta que para este encuentro, Nicolai ya tenía 36 años, 2 meses y 17 días, así que ya iba de salida en el boxeo. Pero hay que decir algo que no hemos mencionado antes en este video, y no lo hemos mencionado simplemente porque el mismo Nicolai ignoraba la condición que tenía dentro de sí. Perder la pelea fue la puerta para investigar por qué se había perdido el encuentro, y era que Nicolai tenía problemas en sus huesos, así que fue diagnosticado con acromegalia. La acromegalia es un trastorno hormonal que padecen cuando la glándula pituitaria produce gran cantidad de hormona del crecimiento durante la edad adulta, y cuando se tiene un nivel muy elevado de esta hormona, los huesos aumentan de tamaño, lo que quiere decir que Nicolai Valuet siguió creciendo a pesar de que ya era un adulto. Esto puso final a su carrera. Ya no había nada más que hacer en el boxeo, pues la condición de salud era complicada. Nicolai tenía un tumor en su cabeza y tenía que ser operado.
tuvo una operación de 5 horas en donde trataron de extirparle el tumor cerebral benigno que tenía en su cabeza y el que le producía esta condición de acromegalia. Lastimosamente para Valuet no se pudo retirar todo el tumor, pues había vasos sanguíneos en lugares importantes. Valuet tiene que someterse de por vida a una terapia necesaria. Esto le obligó a dejar el deporte. Nikolai hoy en día cuenta con gimnasios en Rusia y debe de permanecer al cuidado de su salud, pues de por vida tiene que estar en tratamientos para que el tumor que le hizo ser un gigante no se descontrole y acorte su vida. Si te gustó esta historia, suscríbete y nos veremos en el siguiente video si Dios lo permite. Bye.